Buenas, espero que estén bien. Soy la profesora Gilda Vega Olivero, soy profesora de historia y los acompañaré durante este año 2021. Haré clase de historia en el segundo ciclo y vamos a comenzar con la primera unidad. Les comento que está diseñado el año en distintos módulos y cada módulo tiene una unidad, pero son breves y que no hay que asustarse. Al final de cada clase, por ahora dejaré un desafío que se va a resolver por ustedes con lo que aprendamos en clase. Comenzamos. En esta primera unidad vamos a conocer qué es la historia, para qué nos sirve, cuál es el propósito de la historia. Antiguamente, cuando por lo menos yo era niña, iba al colegio y me enseñaban que la historia eran fechas, nombres, cosas de memoria. Hoy en día no, se cambió la mirada y la historia es fundamental para comprender el presente. ¿Por qué hoy día somos de una determinada manera? Existen métodos de interpretación histórica, distintos métodos. Por ejemplo, las fuentes escritas, cómo se utilizan, cómo se deben recabar siempre información. Y este punto se relaciona precisamente con eso, con las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Son todos aquellos vestigios escritos, fotografía, restos, huesos, lo que quede del pasado. Y en base a ellos se va construyendo la historia, lo que ocurrió, de distintas versiones, porque se trata de dar una mirada global a lo que ya ocurrió y que, insisto, nos ayuda a comprender el presente. De ahí viene la interpretación histórica. ¿Cuál será el objetivo de esta clase? Tal como dice acá, que ustedes, él o la estudiante, adquirirá las nociones básicas que dan razón a la fundamentación de la historia, así como de la importancia que tiene su estudio para la explicación del presente. Muchas veces emitimos juicios, ideas que no corresponden a la realidad. ¿Y por qué? Porque no sabemos qué ocurrió antes. Y en estos días que nuestro país está cambiando tanto y que todos creemos que debe cambiar, es necesario que sepamos de historia. ¿Por qué? ¿Para qué? Es fundamental, independiente de nuestra edad. Los niños, los jóvenes, los adultos, los mayores, todos deberíamos tener una información enriquecida de lo que es la historia, de nuestro país esencialmente y también de la afuera, desde el extranjero. Primero, ¿qué es la historia? La historia, primero, es el desarrollo del hombre, ahí entendido el concepto de hombre como humanidad, a través del tiempo y en un ámbito geográfico. Me explico. La humanidad, los seres humanos que viven en África, por ejemplo, tienen un desarrollo histórico específico. A ellos y ellas que viven en África sufrieron de una fuerte invasión desde el siglo XVII, pero sobre todo el siglo XIX. Los europeos ocuparon África, la subdividieron, formaron países y la población originaria sería afectada. Y todos los problemas de África que existen hoy es producto de ese episodio histórico. ¿Cómo? La historia es el desarrollo de la humanidad a través del tiempo en un ámbito geográfico. Expliqué lo de África. Mirémonos nosotros, los chilenos. Al igual que todo el resto de América Latina, somos producto que hace más de 500 años llegan los europeos españoles, acá se instalan. Van a dar un sinnúmero de efectos esa conquista. Nuestro mestizaje biológico, porque somos mestizos, nuestros gustos, nuestra cultura, nuestras relaciones. Por lo tanto, eso es la historia. Es cómo se construyó ese pasado que explica nuestro presente y que si lo consideramos también podemos proyectar un futuro. 2. La historia es una de las ciencias humanas vitales siempre. En síntesis, la historia estudia los hechos del hombre, pero acá debería decir de la humanidad.
tanto de mujeres, de niños, de ancianos, de todo lo que es ser humano. Además, está emparentado con la antropología, que estudia a los seres o cómo vivían los seres humanos hace tiempo, sus culturas. La sociología, que también estudia la sociedad, las ciencias políticas, la economía e incluso la psicología. Y yo creo que también debemos agregar la pedagogía. Todas estas ciencias contribuyen a generar una riqueza de la interpretación histórica. Tal como dijimos antes, todo hecho ocurre en un espacio, en un lugar, y supone, por tanto, acontecimientos previos y posteriores. Acá, a modo de ejemplo, hay una línea de tiempo que se llama viajes en el tiempo. Acá en esta imagen nos aparece el Renacimiento. Pudimos haber puesto cualquier imagen de cualquier época, de cualquier tiempo. Este es un ejemplo. El Renacimiento es un movimiento cultural que ocurrió en Europa. En el siglo XV, algunos creen que mucho antes, pero en el siglo XV, aquí, en 1400 del siglo XV, pues lo vamos a ver. Y se van sucediendo una serie de hechos. Por ejemplo, la Iglesia Católica en esta época va perdiendo fieles, miembros de la Iglesia que se van apartando por distintos motivos. ¿Qué va a provocar ese proceso? Que en el siglo XVI exista un señor, Martín Lutero, que está aquí este caballero, y diga no más. Yo me voy de la Iglesia Católica y voy a creer solamente los evangelios. Desde ahí en adelante van a surgir una serie de iglesias que solamente van a respetar lo que dice el Evangelio. Ya no van a considerar ni al Papa ni al Vaticano. Y a esa reforma la conocemos como reforma protestante o evangélica. Y miren, desde ahí surgen todas las iglesias evangélicas. Entonces, como vemos, el pasado se proyecta en nuestro presente. Por eso es tan importante estudiarlo. Y efectivamente, los hechos ocurren en un determinado lugar y en un momento histórico. ¿Para qué estudiar historia? ¿Cuál es el propósito de estudiar historia? Primero, como lo hemos dicho, comprender el presente en base a conocer sus antecedentes, es decir, su pasado, qué es lo que ocurrió antes. Fortalecer y comprender otras áreas de conocimiento, la antropología, la economía. ¿Por qué Chile, por ejemplo, no es un país desarrollado? ¿Qué nos falta? Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no creamos nuestras industrias antes? Y la respuesta es que sí, Chile creó industria, pero no nos fue bien en ese modelo. ¿Por qué? Y solamente la historia económica en este caso nos puede responder. Otro motivo por el cual estudiar la historia es conocer y desarrollar una metodología. Por ejemplo, los historiadores y las historiadoras, no es que tomen una fuente, la transcriban, no, tienen que tomar una fuente escrita, gráficos, datos, fotografía, una serie de fuentes. Y el historiadora a partir de ese momento, cuando las trabaja, las comprueba, las cruza, ahí obtiene una información para relatar la historia de ese proceso. Otro motivo para que estudiar historia es poder conocer y comprender mejor a otros países. ¿Por qué Estados Unidos, que también fue un país colonizado por europeos, es más desarrollado que nosotros? Y es fundamental este estudio porque nos ayuda a eliminar los racismos que a veces tenemos para explicar algunas cosas. Y ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad la gente que conquistó Estados Unidos viene en otra etapa del desarrollo humano, no como el español que vino en el siglo XV y XVI, el inglés, el irlandés que llegaron a Estados Unidos, básicamente, vinieron en el siglo XVII, estaban cerca ya de la revolución industrial, vinieron con su familia, venían con otra postura y mentalidad, no mejor que la otra, sino distinta.
y forjaron ese desarrollo que igual fue súper complejo. ¿Cuál es otro motivo? Desarrollar un sentimiento de identidad. No solamente debemos ser orgullosos de ser chilenos cada vez que vemos un partido de fútbol, por ejemplo, y a la selección le va bien. Hay muchos otros motivos por los cuales los chilenos debemos sentirnos orgullosos a través de nuestra historia. Transmite además experiencia a nuevas generaciones para planear el futuro. Y aquí yo creo que todos y todas debemos concordar que entre más veraces somos con nuestro pasado, nuestros hijos, nuestros nietos, al conocer ese pasado deberían no cometer los mismos errores. Por eso es bueno meternos en la historia, aunque duelan. Hay episodios que no duelen, pero esos episodios hay que tratarlos, conversarlos, estudiarlos y que nuestros hijos y nuestros nietos puedan aprender de ellos. Como ya dije anteriormente, existen huellas, testimonios, llamados fuentes, esenciales para construir la historia. O sea, yo no puedo inventar cosas, tienen que estar escritas, tienen que estar en fotografía, en imagen, en un cuadro, en una pintura, en cifras, en cartas de personas que se escribían en los siglos pasados. La historia no surge de la nada, no surge de que a alguien se le ocurrió un relato y lo comienza a desarrollar. No, surgen de fuentes históricas. Escuchemos. Los hechos parecen desaparecer y solo dejan huellas. A todas estas huellas se les ha llamado testimonio, porque atestiguan un hecho o más popularmente se les ha denominado fuentes. Eso es súper importante. Todos ustedes, yo, vamos a dejar huellas de nuestro paso por esta tierra. Van a saber de nuestro carnet de identidad, por ejemplo, o nuestra cédula de identidad, de nuestras notas en el colegio, de nuestra anotación en el libro de clase, nuestros contratos de trabajo. Todo eso son huellas de que existimos y que tuvimos una determinada forma de vida. Entonces, vamos a suponer que en unos 100 años más van a existir historiadoras o historiadores que van a buscar estas huellas que dejamos. Y en base a ellos, a estas fuentes, van a poder construir la historia del 2021 en Chile, en una ciudad o en la zona de la Araucanía. ¿Qué pasaba con el conflicto de la Araucanía? ¿Qué pasó con esta gente que tuvo altas tasas de contagio durante el coronavirus? Porque todo esto algún día va a pasar. De eso se va a informar con las fichas del hospital, por ejemplo, las enfermedades que tuvimos, la cantidad de vacunas que recibimos. Todas esas son huellas de cada uno de nosotros que se transforman en fuentes. Estas fuentes pueden ser verídicas o no, hay que verificarlas. Pueden ser completas o parciales, modificadas con intención o sin intención de modificarlas, y sobre todo siempre serán planteados desde el punto de vista del testigo. Es decir, yo, como Gilda Vega, tengo mi opinión sobre cómo se ha llevado a cabo la campaña de prevención del COVID. Pero ¿se supone que yo tenga toda la razón? No. La persona que investigue y si quiere buscar mi testimonio va a tener que obligadamente buscar las políticas que hubo. ¿Cuál fue la opinión de otras personas frente al mismo suceso? Por ello se debe reunir el mayor número de testimonios o de fuentes posible y contrastarlo entre sí. Es decir, en qué punto se dicen lo mismo, en qué punto se separan. Y ver qué nos dicen las políticas nacionales, locales, qué decían los médicos, por ejemplo. Finalmente, es importante aclarar que ningún estudio terminado es un caso cerrado. ¿A qué se refiere esto? Y es la belleza de la historia, que siempre, siempre van a haber nuevas formas de mirarla. Lo que antes parecía muy bueno, ahora quizás no lo es tanto. Y a modo de ejemplo, les voy a contar algo que les pueda ayudar a comprender esto. Siempre escuchamos de Pablo Neruda, su compromiso con los chilenos, pero actualmente hay una nueva visión que mira muy mal a Pablo Neruda porque se supone que abusó de una mujer allá en la India, que fue machista. Entonces cada vez
se van viendo nuevos antecedentes de una persona o de un hecho histórico. Y hay que buscar casi eso es real, no es real o es una exageración. Así se construye la historia, siempre con nuevas miradas. Acá es un resumen del tipo de fuente para el estudio de la historia. Existen las fuentes escritas, que pueden ser documentos, ensayos, periódicos, etc. Iconográficas, que son imágenes, ya sean pintura, escultura, eh, instrumento arqueológico. Pueden ser gráficas, mapas, videos, fotografías, películas. Pueden ser testimonios, cartas. Un testigo en un juicio también está entregando ahí antecedentes y es una fuente. Y finalmente, los restos humanos, que van desde huesos a muebles, instrumentos de trabajo, entre otros. Pero estas son la división de las fuentes, del tipo de fuente con que trabajan los historiadores y las que están de color azul. No se olviden. Los de abajo, los que están en rojo, son ejemplos o tipos de ese tipo de fuente. ¿Ya? ¿Puede identificar qué tipo de fuentes es cada una de las siguientes imágenes? Esta es una carta del señor Diego Portales a don Antonio Garfias. Es una carta, ¿ya? Y eso nos habla que es un testimonio, es algo individual. Este es el señor Diego Portales, si yo quiero saber, él existió hacia 1830, esta imagen, esta pintura. ¿Qué yo puedo decir? Que Diego Portales pertenecía a un grupo de comerciantes bastante ricos. Miren cómo se vestía, la postura, la mirada, se notaba que era un hombre que tenía cierto poder. Y yo puedo ahí inferir que ese grupo social era muy poderoso, que tenía costumbre europea para vestirse, por ejemplo, que era muy disciplinado. Miren el tipo de peinado que tiene. Y la mirada. Acá está un arma, una pistola en realidad, no sé básicamente cómo se llama, pero parece una pistola de esa época. Entonces, a mí me da la impresión que esto puede ser más que un ejército de una persona particular que usaba pistolas para protegerse. Es una práctica que hoy día en Chile está prohibida. No se puede tener un arma en la casa sin registrar, tienes que pedir una autorización. ¿Qué es la interpretación histórica? El historiador le da un cierto valor a cada uno de los testimonios y finalmente su reconstrucción es una interpretación que hace el historiador o la historiadora. El hecho histórico estudiado siempre está adquiriendo un significado, lo que yo explicaba de Pablo Neruda. La historia no es, por tanto, una simple narración, es una interpretación de los hechos humanos. Yo interpreto, por eso es que no existe una sola historia, sino varias historias, de acuerdo al historiador o historiadora que la construye. El historiador o historiadora no puede sustraerse a valorar, por ello no puede ser entendido como algo definitivo y dado. La historia no está escrita, siempre se está escribiendo. Este es nuestro desafío, ¿ya? Es una imagen de Chile a fines del siglo XIX. Aquí dice, la ilustración, que esta imagen adjunta muestra una escena de una calle de la ciudad de Concepción en 1890, es decir, a fines del siglo XIX. De acuerdo a su análisis, ahí la tienen que mirar y analizar, y a la situación urbana de fines del siglo XIX. Me están hablando de Concepción a fines del XIX. Yo puedo no haber ido, no saber nada de Concepción, pero me tengo que fijar en la imagen, porque la imagen es una fuente iconográfica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta o son correctas? 1. ¿Se presenta un comercio especializado? Sí, porque me dice pastelería, ahí no lo logro leer, pero parece que algo de peluquería. Entonces, hay un comercio que está especializado. Se aprecia que el tranvía es un medio de transporte. Yo no veo un tranvía, pero lo que sí veo, y si ustedes se fijan, es que hay una línea de tranvía. Entonces aquí pasaba el tranvía. Es verdad. 3. ¿Se reconoce arquitectura en relativa altura? Por supuesto, porque miren, este edificio ya no es un piso, son casi 3. Por lo tanto, tenía una relativa altura. Lo mismo el edificio
de atrás. En este caso, la respuesta sería la letra E. 1, 2 y 3. Bueno, estudiantes, este es nuestro primer encuentro y se trata de conocer la importancia de la historia y cómo la estudiamos. Espero que haya sido de provecho y dudas y consultas las pueden hacer cuando quieran. Gracias.